estamos. Bueno, entonces vamos inicio a otro coloquio que Jorge va a hacer la presentación de nuestro orador de hoy. Así que dale, Jorge. Bueno, la mayoría ya conoce a Raúl, ya lo he visto. Bueno, somos pocos y lo voy a introducir de una forma más familiar. Raúl se recibió en el Centro Atómico. Es un chico, porque para mí siempre es un chico, que viene del CAP. Vino precedido de una gran fama cuando llegó a nuestro grupo. Era el segundo o tercer mejor promedio del CAP. Y él realmente colmó las expectativas porque es un excelente investigador y aparte es un muy buen docente. Siempre está en la lista de los mejores docentes. Así que cumplió con las expectativas. Con Raúl tenemos el mismo director, Garibotti. Me enteré que Garibotti hizo la tesis con Jean Piaget, o sea que somos nietos de Jean Piaget. Y Jean Piaget hizo la tesis con Domínguez, un matemático muy famoso de acá enfrente. Y Domínguez hizo la tesis con Rey Pastor. Con lo cual descendemos de los matemáticos, aparte de los monos, por supuesto, ¿no? No solo eso, compartimos también el director en Estados Unidos, Joe Mason. No sé qué hacemos los que desciende de Hugo Fano. Que desciende de un Fano. Eso es otra. Tenés razón, es otra línea importante. Bueno, atención que en este instituto hay gente que desciende de Leibniz. Acá Carmen Núñez hizo la tesis con Castagnino, Castanino con Innerowitz y así sucesivamente hasta Leibniz. O sea que acá hay gente de sangre azul. De buen pedigrí. Bueno, nos va a hablar sobre interferencias cuánticas. Es algo extraordinario. Cuando lo estudiamos con María Silvia era increíble. Yo lo titularía algo así: el mundo ha vivido equivocado, como el cuento de Fontana Rosa. Bueno, todos nosotros alguna vez enseñamos la experiencia de Young, ¿no es cierto? Y poníamos las linitas, golpeando contra los dos agujeros, y yo creí que lo sabía. Y yo enseñé Wave Packet, y yo creí que lo sabía. Pero realmente no es así. Las linitas esas que para que vengan paralelas tienen que satisfacer un montón de cosas, y que revoluciona la mecánica cuántica. Y eso nos va a hablar ahora Raúl. Bueno, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Voy a hablar sentado porque, como les decía, me compré un pedazo de vereda el día lunes a la tarde, mal, y estoy con el tobillo así, de este tamaño. Así que bueno, perdonen si lo hago todo de sentado. Bueno, entonces sí, efectivamente, como dice Jorge, voy a hablar sobre este tema. El título, ya van a ver que tiene mucho sentido, que parezca medio raro, es sobre cómo las incertezas clásicas debilitan la coherencia cuántica. Este tema, empezamos a trabajar en este tema en el año 2015. Lo que están viendo ahí es una imagen del Instituto Atomki en Debrecen, en Hungría. Tenemos una colaboración que va antiquísima, o sea, de los años 80, que había sido comenzada por Megbach con su par Berényi, allá en Hungría, y prácticamente puedo decir que durante mucho tiempo iba una vez al año a Hungría, y alguien de Hungría venía una vez al año, ¿no?, a donde estábamos nosotros. Cuando nació mi hijo Agustín, que dentro de poquito cumple 29 años, lo llevábamos a él hasta el punto que la persona con quien más trabajaba, que es Laszlo Shorkody, para Agustín es el tío Laszlo. Bueno, y la última vez que estuve fue ahora en marzo de este año, fines de marzo. Fue un momento muy difícil porque Debrecen está a 100 kilómetros de la frontera con Ucrania. Es una ciudad chica, 100.000 habitantes, no más que eso, pero es la ciudad más importante cerca de la frontera. Por lo tanto, cuando llegamos estaba abarrotada de refugiados, mujeres, niños y personas mayores, básicamente. Con lo cual, bueno, llegar hasta ahí fue fácil. Regresar a Viena, que es donde estábamos con mi esposa, fue más difícil. O sea, no se conseguía lugares en los trenes, la gente salía abarrotada. Fue una experiencia bastante
difícil, y ver además cómo en ese pueblo pequeño, es un pueblo pequeño finalmente, se llevaban eso adelante. Bueno, este viaje no fue la excepción. Laszlo es una persona muy metódica, siempre lo fue, lo conozco desde el año 89, y cada vez que iba o voy, ahora ya está retirado pero sigue yendo a la oficina y todo, me tenía preparado así como pilitas de fotocopias, ¿no? 4 o 5 pilitas, que eran temas sobre o los que estábamos trabajando o sobre los que podíamos trabajar, y eran fotocopias. Entonces elegía una pilita y lo leía, y ese día hablábamos de ese tema y así, ¿no? Y después arrancábamos. Y una de estas pilitas, el año 2015, fue justamente sobre, en marzo del 2015, fue sobre el tema que dio origen a esto que voy a contarles ahora. Apenas nos costó mucho, como decía Jorge, entender la dificultad que estábamos estudiando. Cuando más o menos cuajó, se nos incorporaron en el trabajo 2 jóvenes estudiantes de Bariloche, uno de maestría y uno de doctorado. Ignacio estaba haciendo la maestría, Francisco el doctorado. Ambos ahora están en el exterior, Francisco en Rostock, en Alemania, Ignacio en Zúrich. Y después, más adelante, se incorporaron Marcelo Chiapina, que una fuerza de la naturaleza, que ahora está en China, en Guangdong, y cuando empezamos a trabajar estaba en Praga, y Tamara Guarda, que es una joven becaria de CONEA, empezó hace 1 año y medio a trabajar con nosotros. Bueno, vamos a ver entonces el tema de coherencia cuántica. Entonces la pregunta que uno hace es: ¿de qué se trata la coherencia cuántica? O sea, cuando Laszlo me dijo, vamos a trabajar en la coherencia cuántica, bueno, voy a estudiar qué es, porque no tenía la menor idea de qué era. Igual que todos ustedes, daba cuántica 1, daba cuántica 2, pero coherencia cuántica. Entonces, hice lo que todo el mundo hace, vamos a empezar leyendo los libros. Vamos a buscar el tema de coherencia cuántica tal como lo enseñamos a nuestros estudiantes. Entonces, agarré todos los libros que pude encontrar en la biblioteca. Ahí tiene una lista más o menos por época, desde el Schiff hasta el de Newton, el más reciente. Uno va al índice alfabético, busca la palabra coherencia. Si la palabra coherencia no está, desecha el libro y se queda solo con los libros donde la palabra coherencia está. Entonces uno va haciendo desaparecer los libros que ni siquiera mencionan la palabra coherencia, y son los libros con los cuales enseñamos hasta a nuestros estudiantes. Ponele fichas. Sí, sí, por eso, Contanucci. Ponele fichas. Bueno, uno se queda con estos 6 libros. Entonces dice, bueno, listo, vamos a estudiar coherencia de estos 6 libros. Pero se da cuenta que en algunos de ellos habla en realidad de la coherencia de un oscilador cuántico. Está bien, muy abstracto, no tiene nada que ver con lo que vamos a estudiar hoy, a charlar hoy, así que esos libros también uno los elimina. Y se queda con 3 libros: el Galindo Pascual, con su entonación hispana, el Cohen y el Newton. Pero cuando uno va a leerlos y ver qué dice de coherencia, dice muy poquito. O sea, uno no puede decir, leí eso y entendí lo que es la coherencia cuántica. Realmente no sirven. No sirven para decir, bueno, leí eso y ya está, ya entendí todo. Así que el resultado es 0. O sea, los libros, como dicen, no muerden, pero a veces tampoco ladran. En el tema de coherencia no ladran para nada. Así que bueno, volvimos al punto original de que hablamos cuando hablamos de coherencia cuántica. Entonces, esto evidentemente no sucedió, es solo para darle un cariz romántico a toda la situación. Como vivo en Bariloche, desesperado me fui a caminar por la montaña hasta la Laguna Verde en el Valle del Chalhuaco. Esta lagunita es una lagunita muy pequeña, está toda cubierta así de vegetación, o sea, el agua siempre está así, quieta, lo cual es bastante raro en una zona tan ventosa. Entonces uno podría pensar el siguiente experimento. Generalmente de este lado de la costa hay unos juncos, algo se ve por allá. Por ahí se ve un poquito, y bueno, por esta zona hay unos juncos con una playita. Entonces uno puede agarrar una piedra, la tira ahí cerca donde están los juncos, lo que va a ver es una onda
que se va expandiendo, choca contra los juncos y al atravesar los juncos genera un patrón de interferencia. ¿Está bien? O sea, ahí tengo una situación coherente. O sea, hay coherencia. No sé lo que es coherencia todavía, pero claramente ahí hay coherencia. Ahora modifico un poco el experimento. En lugar de tirar una sola piedra, agarro un manojo de piedras y las tiro. Todas. Caen un montón de piedras. Pueden caer al mismo tiempo, no importa. Cada piedrita va a generar su propia onda esférica, o sea, circular, saliente. Van a llegar estas distintas ondas a los juncos, pero detrás de los juncos no hay interferencia. No veo interferencia. ¿Vale? O sea que perdí coherencia. Ahí tengo una situación incoherente. ¿Está bien? Si analizo la presencia o no de coherencia con la aparición o no de un patrón de interferencia. Eso uno acá podría decir, claro, lo que está pasando es lo siguiente. Claramente, en el primer caso yo tengo una fuente puntual de ondas. Todas las ondas son iguales, como si fuera un láser. Todas iguales. Entonces, todas hacen el mismo patrón de interferencia y se van sumando. Y ese es el efecto combinado que veo de la interferencia. Acá, como tengo ondas que salen de diferentes puntos espaciales, lo que hacen es llegan con diferentes ángulos, diferentes parámetros de impacto, digamos, por decirlo de alguna manera, y el esquema de interferencia, si bien cada onda generaría su propio esquema de interferencia, todos estos se superponen de una manera tal que el resultado final es que se lava la interferencia, se desaparece. Ya no la puedo ver por ese ruido que estoy metiendo en el sistema. Bueno, esto podría ser una definición, podríamos terminar la charla acá, pero vamos a hacer una modificación. Perdón, ¿se lava o es interferencia destructiva? No, se lava. Se lava. No, porque una cosa importante es que la interferencia es de una onda consigo misma. No acá en el agua, digamos, si yo tiro dos piedras, las dos ondas pueden interferir entre sí. Pero cuando ya pensamos en óptica o en mecánica cuántica, es una onda no puede interferir con otra onda. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces acá es como que se lava. El efecto es que se superponen las distintas ondas y queda toda una cosa lavada. Ahora modificamos el experimento. ¿Qué hacemos? Caminamos unos pocos metros de donde están los juncos y volvemos a tirar el manojo de piedras. Y pasa algo muy raro. Solo por habernos alejado de los juncos, reaparece el esquema de interferencia. ¿No? Y esto es realmente extraño. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que un sistema inicialmente claramente incoherente en el sentido de que no producía interferencia, solo por mover la fuente, más alejar la fuente del sistema que va a producir la interferencia, que son los juncos, vuelve a aparecer la interferencia? Bueno, este es un efecto que tuvo mucha importancia hace más de 200 años, si bien en aquel momento no se supo de la importancia que tuvo este efecto, y es un efecto que fue descrito por primera vez por dos científicos holandeses de manera independiente. Como pueden ver, son dos papers separados, uno de Van Sitter y otro de Cernik. Se lo llama teorema de Van Sitter-Cernik, obviamente, que mostraron que en este experimento de los juncos que estoy mencionando, cuando yo tiro las piedras aquí, de alguna manera, al alejarse de la fuente, las distintas ondas empiezan a entrar en fase y cuando llegan a los juncos, llegan como si hubieras partido de una sola piedra y reaparece el esquema de interferencia. Es decir, en otras palabras, lo que este teorema demuestra es que la interferencia, la coherencia puede aparecer en un sistema incoherente si uno le da suficiente tiempo. O sea, un sistema totalmente incoherente se puede volver coherente con el paso del tiempo. Este es un teorema de la óptica. Yo lo voy a aplicar no a la óptica, o si quieren sí, pero no. O sea, mi objetivo final es aplicarlo a un sistema cuántico en un problema de colisiones, que es los papers que me había puesto ahí, Laszlo, aplicar este tema a este problema específico de colisiones. Bueno, entonces vamos a hablar sobre cómo las sentencias clásicas debilitan la coherencia cuántica. Ahí tienen la gente que más ha trabajado en estos temas.
Tamara, Francisco, Marcelo Chiapina, que está en este instituto de Guangdong, que es, o depende del Instituto de Tecnología de Israel. Y vamos a empezar con el famoso experimento de Feynman. Es obviamente por donde uno empieza, ¿no? Que es de hecho el primer experimento que aparece en la primera página del libro de cuántica de Feynman. Vamos a ir rehaciendo el experimento de Feynman poquito a poco, tal como él lo hizo. Vamos a hacer básicamente lo mismo. Es un experimento pensado, obviamente, el experimento de Feynman. Él decía que era imposible realizarlo. Bueno, no resultó imposible. Hace no muchos años se logró hacer el experimento de Feynman. Él decía, bueno, no lo intenten porque va a ser imposible, pero sí se puede hacer. Bueno, vamos a avanzar con esto. Lo que voy a mostrar está en este paper, Physical Review Research, del año 2020. Después queda acá el PPT, así que pueden tomar la referencia de ahí. Voy a avanzar muy lentamente. Todos los resultados que voy a mostrarles son analíticos. O sea, el truco que usamos fue usar ondas gaussianas, que son soluciones exactas de la ecuación de Schrödinger, y nos dimos cuenta que podíamos llegar hasta el fondo de todo, haciendo todo analítico. Así que acá no hay aproximaciones en estos resultados. Es bien didáctica la cosa. Y la otra es que los proyectiles se van a lanzar uno a uno, como ocurre en un experimento usual. O sea, en nuestros aceleradores en colisiones, los proyectiles van de a uno, no es que uno tira un montón de proyectiles todos al mismo tiempo. O sea, uno tira un proyectil, 5.000 Armstrong más tarde aparece otro proyectil y así siguiendo, ¿no? Bueno, tenemos entonces una pared, dos rendijas separadas por una distancia a minúscula, y si uno sigue la interpretación usual de este fenómeno, lo que uno dispara contra estas dos ranuras es una onda plana de longitud de onda lambda. Esto puede ser luz, pueden ser partículas. Y el resultado de disparar hacer chocar esta onda plana contra la pared es que aparece el esquema de interferencia. Pero, muy bien, esto está bien, es básicamente el experimento de Feynman, no es la descripción que uno encuentra tradicionalmente del experimento de las dos ranuras, pero no es realista en cierto sentido. Así que vamos a pasar a una situación más realista que yo llamo del francotirador cuántico. El francotirador cuántico es un francotirador que va a disparar balas, que van a ser paquetes de onda de longitud lambda y ancho d minúscula. El ancho de la bala tiene que ser muy menor, mucho menor que la distancia de la separación entre las ranuras, y este francotirador tiene una puntería perfecta. O sea, le hemos pedido que dispare siempre contra una de las ranuras y no le va a errar nunca. Siempre va a disparar contra una sola ranura. O sea que la probabilidad de que la bala pase por la otra ranura es igual a 0. La bala es muy pequeñita, va a pegar sobre una de las ranuras. Y el resultado es que desaparece el esquema de interferencia. ¿Por qué? Porque la onda, que ahora es un paquete, ya no es una onda plana, está chocando contra una ranura y no contra la otra. El esquema desapareció. Ahora le vamos a pedir a este francotirador que se aleje de la pared, así como hicimos en la Laguna Verde. Entonces lo hacemos alejarse hasta una distancia L mayúscula. Y vamos a ver que a medida que se aleja, empieza a reaparecer el esquema de interferencia. ¿Por qué aparece el esquema de interferencia? Porque todo paquete de onda libre aumenta su tamaño al pasar el tiempo. Con esta ecuación que ven acá. Este es el tamaño original de la bala cuando sale del rifle, y este es el ancho de la bala cuando llega al sistema, a la pared. Ven que acá está el ancho original, y acá tengo lambda por L, dividido pi por D. Entonces, si uno dijera, bueno, desprecio este término frente a este, le quedaría que delta va creciendo linealmente con L. El resultado es que la bala va creciendo en tamaño, y cuando llega a la pared tiene un ancho tan grande que es mayor que la separación entre las ranuras, entonces la bala pega contra las dos ranuras y vuelve a tener el esquema de interferencia. O sea, la onda, que antes podía pasar solo por una ranura, ahora puede pasar por las dos ranuras simultáneamente. Y el esquema vuelve a aparecer. Pero de vuelta, este todavía no es un efecto realista. No estamos en un experimento muy realista. ¿Por qué? Porque no tenemos control sobre lo que uno llamaría el parámetro de impacto. O sea, no tenemos control sobre la posición transversal que va a tener el francotirador. Así que vamos a trabajar con un escuadrón de francotiradores cuánticos, distribuidos transversalmente en una distancia d mayúscula.
¿A qué se está pareciendo esto ya? Y bueno, un experimento de colisiones. La pared, o sea, las dos ranuras, podría ser una molécula de hidrógeno, por ejemplo. La distancia L es la distancia que hay de donde puse el blanco al último colimador del acelerador, y D es el diámetro del colimador. ¿Sí? Entonces, esto ya se está pareciendo a una situación que reconocemos en un laboratorio de colisiones. Y los distintos francotiradores es porque no tenemos control sobre por dónde, dentro del área transversal de este colimador, va a pasar la onda, la partícula, digamos. Puede pasar con distintos parámetros de impacto. Bueno, y el resultado es que, de 1 a un escuadrón, desapareció el efecto. Y esto es parecido a lo que nos pasaba en la laguna. Yo tiraba una piedra, interferencia. Tiraba un manojo de piedras, no había interferencia. ¿Sí? Entonces vamos a ver si se reproduce lo que pasaba en la laguna. Vamos a alejarnos. Así como nos alejábamos de los juncos, nos alejamos ahora de la pared. Le pedimos al escuadrón que se aleje 4 veces de esa distancia característica. No estoy poniendo los números, después lo pueden encontrar en el trabajo, pero digamos, para tener alguna idea. Se aleja 4 veces y algo se empieza a ver. ¿Sí? Y algo, ahí empieza a verse un poquito como de interferencia. Bueno, aléjense un poco más, 10 veces, y reaparece el esquema de interferencia. Les recuerdo, todo esto es exacto, acá no hay aproximación, estamos resolviendo la ecuación de Schrödinger sin ninguna aproximación de ningún tipo. Bueno, esto es lo que habíamos visto entonces en o que imaginamos ver en este experimento en la Laguna Verde, y es la esencia del teorema de Van Sitter-Zernick. De hecho, si en la cuenta que hicimos analítica recuperamos una cantidad que aparece en el teorema de Van Sitter-Zernick que se llama longitud de coherencia, que es esta. Fíjense que entre el ancho de la onda de cada bala, digamos, y la longitud de coherencia, lo único que cambió es que sacamos esta D minúscula de acá y pusimos la D mayúscula. O sea, cambió poco, pero es mucho. ¿Por qué? Porque si lo miro esto sacando la raíz cuadrada, digamos, linealizando todo esto, lo que me está quedando es que esta longitud es D mayúscula sobre D minúscula, ¿viste? Hay una relación aquí que se está dando entre ambas cantidades. Y lo que estaba pasando es que yo lo que necesito es que esta cantidad, no esta cantidad, sea mayor que A para que ocurra la interferencia. Y esa es la esencia del teorema de Van Sitter-Zernick. O sea, no es el ancho de cada paquete individual el que importa, sino la longitud de coherencia de la mezcla de estados individuales. Y que está definida por esa ecuación tan sencilla. Entonces, lo que pasó... Disculpame, Raúl, sí. ¿Cuál es la diferencia que no te entendí entre el D mayúscula y el D minúscula? Que Sí, lo D acabas de minúscula decir, es el ancho de cada la bala. balita. Sí. ¿Y el D mayúscula? Y D mayúscula El cuadrón. es el colimador. Ah, perfecto, es todo el Es el colimador. ancho del colimador. Es decir, lo que es importante no es el tamaño de la partícula, sino es el tamaño del colimador, Del donde colimador. viene el chorro de partícula. Tal cual, porque fíjate Perfecto. que acá esta cantidad en general en un experimento tradicional va a ser mucho mayor que D, con lo cual este D lo puedo eliminar Sí. y me queda que L es igual a lambda por L mayúscula pi por T. Sí. Raúl, en tu simulación, ¿cuántas paquetes pones? No, esto es exacto, no simulé nada. O sea, no es que hice un No, corrido bueno. tipo Monte Carlo. Acá resolví la Pero- ecuación de Schrödinger. Sí, pero en la ecuación de Schrödinger, ¿cuántos paquetes están en...? Por eso, resolví la ecuación de Schrödinger y entonces después lo que hago es, hago que con igual probabilidad, sobre todos los parámetros de impacto, puede salir con igual probabilidad. Entonces lo que tengo es un integral. O sea, agarro mi estado de mezcla, mi ρ, ¿no? El operador densidad sería un integral sobre el parámetro de impacto en una distancia d del ket bra, digamos, o sea, de cada paquetito de onda, cambiando el parámetro de impacto. Pero Ahí integrado. no hay un parámetro que dependa de cuántos tipos están ahí, digamos. No, porque es un continuo el parámetro.
Lo usé como continuo. O sea, podría hacer una cuenta poniendo 1000, 1.000.000, lo que sea, pero lo que hice es que pongo un continuo. Y al poner un continuo lo que transforma es eso en una integral, la sumatoria esta que vos mencionás en una integral, y eso es analítico. O sea, tu wave packet es una función escalón. Claro, tengo el paquete y ese paquete lo integro, Sí, sí, está. los módulos cuadrados, en Sí, realidad, sí, sí, sí. en una... Pero esto con fuentes discretas también funciona. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y Bueno, el parámetro este llegas a algo similar. ¿No? llegarías a algo similar haciendo un Monte Carlo, por ejemplo. El resultado sería idéntico. O sea, llega un punto donde, a ver, esto que está acá es el resultado final. Realmente, si yo hiciera un Monte Carlo, tirando partícula por partícula, yo vería que me aparece un punto acá, después me aparece otro acá y así, y esos puntos a la larga va formando el espectro. Pero acá tengo un espectro continuo justamente por el truco de haber supuesto que tenía una distribución continua en el parámetro de impacto y de haber integrado en eso. ¿Sí? Pasa que eso de alguna manera te borra la idea de un francotirador, ¿no? Como, Claro, evidentemente. Es en colisiones atómicas. sí. Colisiones atómicas, siempre el experimental va a terminar haciendo un experimento con 1.000.000, 10 millones de partículas que llegan. Es más, si está mirando un efecto muy pequeño, un efecto de ionización en un ángulo dado, por ejemplo, y le llegarán unos pocos electrones. Es el experimento típico de Rutherford, cuando él miraba a 90 grados, le llegaban un electrón cada muerte de obispo. Pero después, cuando uno hace el cálculo de la sección eficaz, uno integra en el parámetro de impacto, ¿no? Y entonces uno compara ese resultado integral con un resultado estadístico experimental. O sea, lo que estoy haciendo acá es, si querés, la teoría de colisiones tradicional, donde el parámetro de impacto se integra. Bueno, entonces, la conclusión que tenemos, o la conclusión que sacamos, es que esta es la cantidad que importa, D prácticamente no importa para nada, y tenemos entonces esta situación. No hay que mirar el ancho del paquete, hay que mirar esta cantidad llamada longitud de coherencia. Entonces, bueno, ahora vamos a aplicar este pequeño resultado a 3 experimentos. Un experimento muy antiguo y dos experimentos más modernos. Los experimentos más modernos serán Laszlo quería que estudiáramos. Entonces, bueno, el efecto Van Citter-Zernike, muchísimas balas. Bien, el experimento que vamos a ver es evidentemente el experimento de Young. Young hizo 3 experimentos, 1801, 1803, 1807. Lo que vamos a ver es el de 1803. El de 1807 es el que todos conocen, de las 2 ranuras. El de 1803, que él presenta en la tercera conferencia bakeriana, él lo que hace es, en un cuarto oscuro, necesita oscuridad para poder ver ese efecto tan fino, hace un agujerito en la persiana, por ese agujerito hace que entre un haz de luz, y a ese haz de luz lo intersecta con una pequeña laminita de papel, muy angosta, de manera que el haz pase por ambos lados y eso produzca el esquema de interferencia. Ese es el experimento de 1803. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Y evidentemente el Sol no es un rayo láser, no produce los láser. La luz está viniendo del decaimiento de átomos en la atmósfera solar, que está emitiendo fotones, uno saldrá de por acá, otro de por allá, todo un desastre, digamos. Entonces, si hay algo incoherente para la luz, es el Sol. Siempre nos han dicho, no traten de hacer el experimento de Young con luz natural o con luz de una lámpara, usen un láser. Entonces uno dice, sí, muy bien, eso cuando la gente en experimental decía eso, sí, tenés razón, ahora cómo carancho hizo Young, que no tenía un láser. Entonces vamos a ver cómo es que hizo Young. Bueno, vamos a ver los parámetros, teniendo en cuenta ahora que conocemos el teorema de Van Citter-Zernike, que Young no tenía idea. Tenemos muy pocas cositas, o Young tenía muy pocas cosas para cambiar. D no lo puede cambiar, es el ancho del Sol. La distancia a recorrer hasta la Tierra también está fija, o sea, D mayúscula, L mayúscula están fijas. Lambda, bueno, tiene un rango. Acá tomé un 550 nanómetros, pero podríamos tomar cualquier valor dentro de este rango. Tenemos que calcular esta cantidad, que es la longitud de coherencia, y luego leemos en la conferencia que él dio que él usa un rayo de luz solar dividido con un trozo de papel con un grosor de aproximadamente 1/30 parte de una pulgada, que traducido
a nuestro idioma es 0.8 milímetros. Entonces lo que esperamos es que cuando pongamos lambda, d y l acá, nos dé una cantidad bastante mayor que a, porque si no, Young nos estuvo mintiendo, no pudo haber hecho el experimento. Entonces vamos a verificar, caramba, no funciona, me da 0.02 nanómetros, me tendría que dar 0.8 nanómetros. Entonces, milímetros. L es mucho menor que a. Estamos en una situación donde el experimento de Young no puede resultar, no daría resultado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Young nos mintió? ¿Era un fabulador? No, Young era una persona honesta. El truco acá es, ¿qué es el colimador? Y el truco fue el agujerito en la persiana. No hay que mirar el diámetro del Sol, hay que mirar el diámetro del agujerito en la persiana. Y no importa la distancia a la que está el Sol, lo que importa es la distancia entre el colimador y el blanco. Es decir, entre el agujerito en la persiana y la laminita. Y cuando sigue leyendo uno el artículo, se da cuenta de que él usó un agujerito con un diámetro de 1 milímetro. Y bueno, él no dice qué distancia puso la laminita, pero puede decir, bueno, 3, 4 metros, qué sé yo. Pero bueno, va a dar que es más o menos del orden. Es decir, Young logró hacer su experimento gracias a un teorema que fue realizado muchísimos años antes, más tarde, casi 130 años más tarde. Eso hizo que el experimento de Young funcionara, si no, no hubiera funcionado. Bueno, ahora vamos a pasar a lo más actual, un experimento de colisiones. ¿Cómo sería la traducción que vamos a usar? Bueno, el Sol en 1803, ahora en 2022 sería el acelerador, que en lugar de emitir fotones estamos emitiendo partículas, partículas alfa, protones, lo que sea. O sea que el rayo de luz ahora se transforma en unas de partículas con una cierta longitud de onda lambda, que ahora va a depender de la masa de las partículas y de la velocidad de las partículas. El agujero en la persiana ahora es el último colimador, antes del blanco. Delante tenemos la etapa de producción de los iones, la aceleración, el cambio de carga, la reaceleración, los cuadrupolos, todo lo que hace que se haga lo más condensado posible, y finalmente el colimador. El trozo de papel, bueno, ahora vamos a usar un átomo, una molécula, va a ser o el diámetro de la molécula, del átomo, perdón, o la separación entre la molécula, y vamos a ver si aparece interferencia o no. Y la distancia entre la persiana y el papel ahora va a ser la distancia entre el colimador y el haz de blancos. Generalmente estamos trabajando con blancos gaseosos. Estos son blancos que se inyectan con una aguja hipodérmica a velocidad supersónica y una trayectoria que es atravesada luego por el haz de proyectiles. Entonces, ¿cuál sería la cantidad que hay que mirar? Y bueno, es la longitud de coherencia. Si la longitud de coherencia, con todos estos parámetros del equipo experimental, me da mayor que el tamaño de la molécula o del átomo, vamos a ver interferencia porque el haz es coherente. En el caso contrario, el teorema nos dice que el sistema va a ser incoherente y por lo tanto no vamos a ver interferencia. Y entonces el experimento que me tenía preparado para mostrarme Laszlo es este experimento que, bueno, ahora lo vamos a ver un poquito, por suerte traje una imagen más grande, es esta. Es un experimento de ionización de hidrógeno molecular por impacto de protones. La energía de los protones son 75 keV, es unas par de unidades atómicas de velocidad. Acá en este eje está el ángulo de salida del protón luego de haber ionizado la molécula, y se fija la pérdida de energía del protón en 30 electronvoltios. Pérdida de energía es la energía que el protón le entrega al sistema para ionizarlo, por ejemplo, o para fragmentarlo, o lo que sea. O sea, esta es una cantidad que se mide, y de toda la variedad uno dice, bueno, me paro acá, o sea, voy a medir sincronizado con estos 30 electronvoltios. Y lo que hizo esta gente, Ergodapitilla y et.al., es variaron la distancia entre el colimador y el blanco. La distancia que ellos tenían en el equipo era de 50 centímetros y la bajaron a 4.5, una cantidad así, bien cerquita. Y lo que observaron fue los datos rojos, esto,
L sobre D es chico, estoy muy cerca, y por lo tanto no hay interferencia. Y los puntos azules, hay un L sobre D mucho más grande, estoy muy lejos y por lo tanto tengo tiempo para que el teorema de Van-Cittag-Segni funcione, tengo coherencia y por lo tanto habría interferencia. Y los experimentales dicen, bueno, fíjense cómo efectivamente los puntos azules parece que oscilan alrededor de la línea roja incoherente. Entonces, coherencia, aquí en la azul, incoherencia en la roja. Y entonces con Laszlo hicimos este trabajito, y esto es los resultados teóricos, que fue hacer una modificación ad hoc sobre la teoría de colisiones para incorporar este efecto, que en aquel momento no entendíamos tampoco, no sé qué, no teníamos idea de lo que estábamos haciendo, pero funcionó. Pero siempre en un paper uno puede escribir y hacer como que entiende lo que está haciendo. Y el referee no se da cuenta, el paper se publica y listo. Es lo que generalmente hacemos. Exacto. Bueno, y tienen la inversa para que vean cómo van las cantidades. Una cosa que pusimos en el figure caption, pero no discutimos más allá, fue un factor de Mandrake. Porque cuando hicimos la cuenta, la línea roja esta, que va tan bien, digamos, uno está muy contento cuando tiene un resultado experimental así, en realidad nos daba por acá arriba un factor exactamente igual a 2. Y dijimos, bueno, dividimos todo por 2 para... Pero ojo, la línea roja, no la azul. En la línea roja teníamos una diferencia en factor 2. Sobre eso voy a volver ahora dentro de un momento. Estos son experimentos viejos y más recientes. Un experimento de Michael Schulz del 2003, un experimento del 2016, solo para que vean cómo funciona la teoría. 100 megaelectronvolt por unidad atómica de masa, de carbono 6+, y protones de 1 MeV. Bueno, esta es una geometría muy particular, esto está medido en el plano de colisión, como se dice, y acá usamos la teoría, la línea roja sería Lx, Li finitos, es decir que no habría coherencia, la línea azul Lx, Li infinito, Lx y Li quiere decir que estamos usando no distintas distancias, sino que estamos usando un colimador que tiene en una dirección un ancho y en otra dirección otro ancho, para poder mezclar las cosas. Y bueno, lo que nos dio acá, que los resultados experimentales, los resultados teóricos realmente no ven la coherencia, la incoherencia en estos experimentos, no eran conclusivos. Entonces miramos en otro ángulo, el ángulo perpendicular al plano de colisión, no importa muy bien de qué se trata. De vuelta a los mismos experimentos, los experimentos de Schulz había medido en ese plano y nos dio que estábamos en una situación incoherente, o sea que su experimento era incoherente, fea forma de decírselo, pero sí, vos mediste de manera incoherente y él se puso contento. Y la teoría coherente la va por acá abajo. Lamentablemente en este otro experimento no se midió en ese plano y bueno, no sabemos. Y esto es algo que se sigue pidiendo. Nosotros este tema ya prácticamente lo abandonamos, pero en la última IPIC había trabajos todavía de si medían así, asada, qué sé yo. Y acá fue el factor 2. Esto es lo último que hicimos. Este factor 2, bueno, al final nos dimos cuenta qué pasaba. Le pusimos un nombre así rimbombante de ocultamiento atómico. Y bueno, pudimos explicar qué pasaba acá, por qué este factor 2. Es algo que, a ver, a la larga todos nos habíamos dado cuenta. Lo que pasaba acá es que si uno está usando una longitud de coherencia muy pequeña, es como iluminar dos objetos con una linterna que tiene, ¿vio? Esa linterna que uno puede achicar o aumentar el diámetro, el ángulo, ¿no? Entonces si uno tiene algo muy focalizado, cuando uno ilumina un objeto, por fuerza no puede iluminar el otro, y cuando ilumina el otro deja de iluminar el primero. Entonces, si aumento el ángulo veo los dos, si lo disminuyo veo uno solo. Entonces ese era el efecto que estaba pasando, era una especie de ocultamiento. La sección eficaz cae un factor 2, nada más. O sea, o veo 2 o veo 1. Si estuviera viendo otro tipo de molécula, no la molécula de hidrógeno, posiblemente el factor sería 3, si tengo 3 átomos, veo una y no veo las 3, qué sé yo. Pero ahí se daba que era 2 y exactamente 2. Bueno,
Acá están dónde están las ecuaciones. Ha sido un trabajo teórico y no les he mostrado casi ninguna ecuación. Las ecuaciones están en estos trabajos. Voy a particularizarme en los tres últimos porque son los trabajos de la pandemia. En este trabajo 2019, justo antes de la pandemia, lo que mostrábamos, que puede parecer, contado ahora parece poca cosa, pero mostrábamos que la divergencia angular no tiene ningún rol relevante. ¿A qué me refiero? Que hasta ahora le pedíamos a este francotirador cuántico que le apuntara a una sola de las ranuritas, ¿se acuerda al comienzo? Pero bueno, puede ser que no sea tan bueno el francotirador, y si bien está en el parámetro de impacto correcto, puede ser que haga esto con el arma. O sea que, además de la diferencia en el parámetro de impacto, puede ser que esté teniendo un problema también de enfoque angular. O sea, puedo tener una divergencia espacial o una divergencia angular, una incerteza espacial o una incerteza angular clásicas. Y bueno, lo que encontramos que la incerteza angular, esta dispersión angular, no producía ningún efecto. Podíamos tener algo infinitamente disperso, algo totalmente enfocado, daba exactamente igual. Y esto fue importante porque de los dos experimentos que estaba mencionando, no el de Michael, pero el otro, en lugar de hacer un enfoque cambiando la distancia o cambiando el tamaño de las ranuras, él lo que hacía era cambiar el enfoque y decía que el efecto era el mismo. Y bueno, acá mostrábamos que no era el mismo. Después, en este trabajo están las cuentas, si las quieren ver, son todas gaussianas, y los resultados son más gaussianas, integris me siguen dando gaussianas, o sea, gaussianas por todos lados. Y el último es este, que es donde mostramos este efecto de atomic concealment. Bueno. ¿Ese cuál es el factor 2? El factor 2, sí. Bueno, conclusiones. El otro día me dijeron que deje de usar esta foto porque no iba a querer seguir física. No es que uno hace física va a terminar así. Bueno, las conclusiones es esta. Básicamente que lo que decía Jorge al comienzo. Me pasé 30 años enseñando cuántica o más, 40 años. Y realmente no sabía lo que era la coherencia hasta hace 5 años atrás. Lo que pasa es que los libros, o cuando nosotros enseñamos cuántica, enseñamos ondas puras, estados puros. La naturaleza no está formada por estados puros. Uno tiene que saber que tiene que enseñar mezclas, tiene que enseñar operadores de densidad, matrices de densidad, y que ahí está la verdadera naturaleza. Entonces, cuando uno empieza a trabajar con operadores de densidad, empiezan a aparecer estos efectos de coherencia, incoherencia, teorema Massey-Terzelnik, y se hace de una manera bastante simple. O sea, simplemente hasta se puede poner como un ejercicio. Agarre dos gaussianas, mézclelas y vea qué pasa. O sea que esa sería básicamente la conclusión, por un lado. Y por el lado de las colisiones, y bueno, pongámonos a revisar en los experimentos qué experimentos fueron coherentes y cuáles no, porque tal vez el hecho de que no apareciera interferencia donde esperábamos ver interferencia era simplemente que el setup experimental no era el adecuado. Y esto que he hablado acá es con átomos en gases, pero Jorge, María Silvia, digamos, tienen trabajo en superficies sólidas, ¿no? Y viendo exactamente los mismos efectos de coherencia, aparición, desaparición. Bueno, gracias. Bueno, aquí se le preguntas. Bueno,